Bien, como lo vieron en el título de la iglesia, le puse como tema, refúgiate en Dios. Y todos conocemos mi versículo, deben tenerlo muy en cuenta para el resto de la prédica. Es Salmo 91:3. Yo sé que muchos lo conocen. Pueden buscarlo, cuando lo busquen me pueden decir amén. Y leo a favor de ustedes y dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos lo conocemos, es un salmo bastante conocido. La primera pregunta de esta noche es, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra refugio? Tal vez para mí puede ser como un edificio con cerraduras, algo fuerte, una fortaleza con paredes gruesas que nos pueda cubrir de una tormenta, de un peligro. O sea, podemos pensar en eso. Pero si estamos de acuerdo, cuando hablamos de palabra refugio, no les viene a la mente como lugar seguro. Un lugar seguro. Podemos estar de acuerdo al menos que un refugio es como un lugar seguro. Cuando la Biblia menciona a Dios como nuestro refugio, está hablando que Dios es nuestro lugar seguro, ¿cierto? Y esto, el ejemplo para que lo puedan entender un poquito más, es un ejemplo físico, pero yo se los voy a explicar. Listo. Si tienen su celular, pueden sacarlo para que ustedes puedan hacerlo conmigo. Le van a quitar el forro a su celular. Cuando ustedes le quitan el forro de su celular, se lo quitan, esto puede funcionar bien, puede funcionar, ¿cierto? Puede hacer todas las aplicaciones, podemos ingresar a donde queramos ingresar porque podemos hacerlo. Pero si le quitamos el forro que tiene la función, ¿cuál es la función del forro? Cubrir, proteger de daños físicos, de caídas, de golpes. Pero si por alguna razón yo le quité el forro a mi celular que cumple con esa función y se cae, ¿ustedes creen que puede pasar? Se daña, se parte, se estropea de un lado, del otro, hasta cierto punto que se puede dañar. Porque a muchos nos ha pasado de que nuestro celular no tiene el forro y se cae, se le daña la pantalla, incluso hasta puede llegar a dañarse. La comparación es que así muchas veces somos nosotros. Queremos o creemos estar bien, podemos utilizar, vivir, caminar, hacer absolutamente todo lo que hacemos en nuestro día a día sin la cobertura de Dios, sin el refugio de Dios. Y por eso es que muchas veces nos caemos y nos estropeamos con el celular. Nos herimos y por eso no podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos mandó. El celular, si se daña, ¿ustedes creen que va a cumplir el propósito por el cual fue diseñado? Es igual que nosotros. Si nos caemos y nos herimos y muchas veces estamos heridos y no podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos mandó a esta tierra. El propósito que es divulgar la palabra y dar buenas noticias, las buenas obras del Padre. ¿Y ustedes creen que el celular se hubiera dañado si hubiera tenido su forro puesto? No, hubiera estado protegido. Nuestro celular sufrió daños graves, bastante graves. ¿Por qué? Porque no tenía el protector, el cual fue diseñado para que lo protegiera. Y si lo hubiera tenido puesto, no hubiera sufrido los daños graves que le sucedieron. Y por eso pienso que a veces somos igual con celular. Queremos estar sin el forro, sin la cobertura, que en este caso es Dios, el Espíritu Santo. Y por eso muchas veces llegamos a caernos con procesos, a estropearnos y no podemos cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a refugiarnos en Jesús, que es Dios. Aprender a refugiarnos en Dios. Sin embargo, Dios es nuestro refugio. Pero Él no nos dice que nos lo llevará
a lugares difíciles, a situaciones difíciles. Porque a veces creemos que Dios es nuestro lugar seguro y ya, todo es color de rosa, pero no puede ser así, o todo el tiempo no es así. El Señor dijo en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Es decir, el Señor no nos dice, no va a pasar nada, porque yo soy tu lugar seguro, no va a pasar nada. Él nos dice, van a enfrentar situaciones difíciles, personas que amenazan, un mundo que amenaza, muchas cosas difíciles para llamarlas así, pero dice que no nos preocupemos ni tengamos temor. ¿Por qué? Porque Él dice, yo he vencido al mundo y Dios tiene el control de todo. No hay nada en Dios que se salga de tu control. No hay nada en Dios que no pueda Él tener el control porque Él es Dios todopoderoso y todo lo puede. Por eso aquí viene otra comparación. No es lo mismo yo pasar por la peor dificultad de mi vida y estar sin la cobertura de Dios, a pasar por el peor momento de mi vida y estar bajo la cobertura de Dios. Es muy, muy diferente, porque sé que a muchos les ha pasado que tienen dificultades, parece que todo el mundo se viniera encima, todo el mundo se pusiera en tu contra y aún así sienten paz. ¿Por qué? Porque tienen un refugio, porque ustedes aprendieron a coger el forro perfecto, que en este caso es el Espíritu Santo. Entonces, es muy diferente yo pasar por una circunstancia sin tener el refugio que viene de parte de Dios, a pasar por una circunstancia difícil y tener el refugio de Dios, que ahí es donde hay una completa y satisfactoria paz. Amén. Pero, ¿qué pasa si yo a mi celular le pongo otro forro? Pruébenlo. Si la persona que tiene al lado tiene su celular, pueden intercambiar los forros para que ustedes vean qué puede pasar. El mío de lejos parece que le quedara. De lejos parece que le quedara. Parece. Pero si yo lo veo de cerca, ¿cierto? Este espacio aquí me indica que primeramente no es el forro de mi celular. Y segundo, que si yo lo utilizo así cotidianamente, también puede cubrir el riesgo de que se me caiga y se me dañe. También puede hacer eso. ¿Por qué? Porque este forro no fue diseñado para este celular. O sea, no puede caber, no puede haber, porque no fue diseñado para este celular. Y muchas veces también nos acostumbramos a escondernos en forros, protectores y cubrirnos cuando no son verdad. O sea, protectores que tú piensas que son verdad, pero no lo son. De lejos parece que te pueden cubrir, pero si tú lo miras de cerca, algo te indica que está mal y que no es tuyo. Y muchas veces nos escondemos, pueden ser relaciones, personas, circunstancias, sustancias, en el cual piensas tú que te pueden cubrir, pero no lo van a hacer, porque esto no fue diseñado para ti. Y quiero que repitas esto en voz alta y digas, el único que me puede cubrir se llama Espíritu Santo y está a la medida perfecta de mi diseño. Este forro no fue diseñado para este celular, no está a la medida perfecta del celular. Pero el Espíritu Santo es tu refugio y está a la medida perfecta porque Él te creó. Y el Espíritu Santo, tanto de lejos como de cerca, se ve igual. Se ve bonito. O sea, en Él como tal no hay un espacio que te indique que está mal. Porque Él es tu refugio. Él es tu refugio perfecto. Esa es la buena noticia, ¿no? Que el Espíritu Santo, tanto de lejos como de cerca, se ve igual. Él no cambia. Y aquí es donde viene, otra vez lo repito, que tengamos el Espíritu Santo como refugio no quiere decir que no vivamos situaciones difíciles.
sí van a estar, sí va a pasar. Y Juan 16 nos lo recuerda: yo he vencido al mundo. Y pueden haber muchas dificultades estando en el refugio del Espíritu Santo, pero no son daños tan graves los que te van a pasar si no tienes el forro, que es el Espíritu Santo. Y tú y yo no fuimos diseñados para estar en protectores, en refugios que parecen verdad, pero no lo son. No fuimos diseñados para eso, porque tú necesitas la cobertura, el valor que viene de parte de Dios. Y las sustancias, no sé en qué te has estado refugiando o qué forros tienes puesto, pero si te indica un espacio, es porque no fue diseñado para ti. Y el Espíritu Santo es el único refugio seguro. Y dísentelo a tú mismo: el Espíritu Santo es mi único refugio seguro. Y esto lo podemos evidenciar en Isaías 28:15. Por favor, si pueden buscarlo, me acompañan. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Y esto le pasó mucho a los líderes de Israel. Comenzaron a esconderse en la falsedad y en la mentira. ¿Y cuántas veces no lo hemos hecho también? Nos hemos escondido en cosas falsas que parecen protectores seguros, pero no lo son. Y a los líderes religiosos les pasó: se escondieron en mentiras y en falsedad, que según para ellos eran forros perfectos, pero no lo son. Pero la buena noticia es que Dios te ofrece un verdadero refugio. En el versículo 16 dice, de Isaías 28 dice: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El 17 dice: y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. El Señor dice: barreré la mentira, barreré los protectores que según para ti son verdad. Y en este mundo estamos tentados a buscar seguridad en otras cosas que no son Dios, porque estamos tentados a hacerlo. Pero los líderes religiosos lo hicieron. Comenzaron a refugiarse o a buscar el refugio en cosas que no eran Dios. Pero Dios los exhorta y le dice: barreré el refugio de la mentira. El refugio donde te has estado refugiando, el Señor lo barrerá. Pero tales cosas solamente proporcionan una sensación de seguridad. Los forros que no fueron diseñados para ti, los protectores que no fueron diseñados para ti, solamente proporcionan una sensación falsa de seguridad. En lo que te escondes, personas, circunstancias, cualquier cosa que no es el Espíritu Santo, solamente te dan una falsa sensación de seguridad, pero no lo son. Y eso pasó con los líderes religiosos en Isaías. Y a mí se me vino una pregunta a la mente, y era: ¿cómo hago para que Dios sea mi refugio? Porque yo me imaginé un refugio físico que me guarda de la tormenta, de un peligro, pero ¿cómo lo hago con Dios si no lo puedo ver? ¿Cómo hago que Dios sea mi refugio? Y aquí es donde vienen los ejemplos. David era uno de los más grandes ejemplos de alguien que conocía a Dios como su refugio. Porque en distintos momentos de su vida David estaba huyendo porque lo querían matar, literalmente lo querían matar. Pero siempre encontró seguridad en Dios. Y esto lo vemos refugiado en el Salmo 62, versículos 7 al 8, que dice:
En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y una manera fácil para hacer que Dios sea tu refugio es pedirle que lo sea. Es pedirle a Dios que primeramente Él sea tu refugio. Como lo dijo David, derramen sus corazones ante Él, en alabanza, en oración. También investigué un poquito y derramar sus corazones es como desahogarse con tus sentimientos, emociones, ya sean de dolor, enojo. Es como desahogarte delante de Dios. Y esto lo hacía David todo el tiempo porque él derramó su corazón delante de Dios, porque él sabía lo que estaba pasando. Huyendo y que te quería matar no es para nada fácil. Pero David lo sabía y le pidió a Dios que interviniera a su favor. Y cuando acudimos a Dios en busca de ayuda o protección, empezamos a conocerlo como nuestro refugio. Porque David lo hizo, él sabía las circunstancias que estaban pasando en su vida, pero siempre le pidió a Dios que interviniera a su favor, porque él conocía a Dios y comenzó a pedirle a Dios que acudiera. Y ahí fue cuando miró a Dios como su refugio. Por eso pensé que cuando acudimos a Dios en busca de ayuda o protección, empezamos a conocerlo como nuestro refugio. Y las situaciones a veces son difíciles. Y si tú hoy no sabes cómo hacer que Dios sea tu refugio, como la pregunta que yo pensé, ¿cómo lo hago? Primeramente es pedirle que lo sea. Pedirle que Dios sea nuestro refugio y después derramar nuestros corazones delante de Dios. Este es nuestro primer ejemplo. Nuestro segundo ejemplo lo podemos encontrar en Josué 6. Y voy a ir a los versículos puntuales donde quiero llegar. El 15 dice: el séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentran en su casa, porque ella en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenecen al Señor, y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. El versículo 20 dice: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Esto es mi ejemplo número 2. Y vemos que Dios en varias ocasiones condujo a los israelitas a batallas bastante grandes con ejércitos muy grandes. Sin embargo, cuando ellos confiaron y obedecieron en Dios, Él les dio su victoria. Por ejemplo, lo podemos ver aquí, donde había un ejército muy grande contra ellos, pero ellos lo pudieron vencer, porque primero obedecieron y después confiaron en Dios. La pregunta es, ¿los israelitas tenían o no su protector? Tenían su protector, ¿cierto? Y entre tantas marcas de celulares o de teléfonos, ellos cogieron
el que era correcto. Porque entre tantas marcas de celulares, de forros, aquí también está el Espíritu Santo. Y es la mejor marca del celular. Esto no se compara con el del Espíritu Santo, que está a la medida perfecta de tu diseño. Entonces los israelitas cogen su refugio que fue Dios, porque si ellos no confían, no hubieran tenido una victoria. La otra victoria de los israelitas se encuentra en el capítulo 8. Entonces el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Toma a tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai, porque te la he entregado al rey Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Ese es el capítulo 1 y vamos ahora al capítulo 18. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta hacia Ai con la lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en las emboscadas salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Enseguida la sitiaron y le prendieron fuego. Cuando los hombres de ahí miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el cielo y ya no tenían a dónde ir. Pues los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron vuelta y atacaron a los que los perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que la emboscada había dado resultado y que la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de Ai. Mientras tanto, los israelitas que habían enterrado en la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera, los hombres de Ai quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó ni una sola persona. Solo el rey Ai. Lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y matar a todos los hombres de Ai, en campo abierto regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad. Ese día fue exterminada toda la población de Ai, incluidos hombres y mujeres, 12,000 personas en total. Pues Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de Ai fueron totalmente destruidos. Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos, porque los israelitas lo tomaron como botín, tal como el Señor le había ordenado a Josué. Luego Josué incendió la ciudad de Ai, la cual se convirtió en un montón de escombros y ruinas, y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Entonces Josué atravesó al rey Ai con un pozo afilado y lo dejó allí colgado hasta la tarde. A la puesta del sol, los israelitas, el cuerpo como Josué ordenó, y los arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. Es decir, la segunda victoria de los israelitas que vino de parte de Dios. Y yo siento que esta fue muy, muy estratégica, porque fue una emboscada que el Señor le dijo a Josué que hiciera. Otra victoria que vino de parte de Dios, la cual primero confiaron y después obedecieron en Dios. Nuevamente los israelitas tienen una victoria y toman un forro perfecto en el cual no tiene espacios. De pronto había algo mal y podemos decir que, como lo mencioné ahorita, una circunstancia, y era un ejército, pero tenía su refugio y era el Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a Daniel, que es nuestro tercer ejemplo. Vamos a leer el capítulo 3 primero. ¿Listo? ¿Lo tienen? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia.
Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernantes, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios providenciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, las zampoñas y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rinda culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Vamos a pasar al 8. Dice: sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exigía a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar los instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mi Dios y a rendirle culto? Les daré otra oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando se oiga el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno del fuego. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos de usted. El capítulo 17 dice: si nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Y aquí está la palabra clave. 17 dice: si nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. ¿Tenían o no, entre tantas marcas o entre tantas opciones, los tres jóvenes? Entre una de esas opciones no estaba inclinarse. Entre uno de esos forros estaba, pero también estaba el Espíritu Santo. Y la palabra clave es salvarnos. Ellos se refugiaron en Dios. ¿Qué hicieron? Tomaron su forro perfecto, diseñado para ellos. Se lo pusieron. Había una circunstancia, pero Dios era su refugio. También vemos la historia de Daniel, que está en el capítulo 6. Solo voy a leer una parte. Dice: Darío el Medo decidió dividir el reino en cientos de provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Así él mismo escogió a Daniel y a las dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró gran capacidad, más que los otros administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenarlo. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y altos funcionarios se presentaron ante el rey y le dijeron:
¡Que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernantes, nos hemos puesto de acuerdo en el que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los últimos 30 días todo aquel que ore, a quien sea divino o humano, excepto a su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medas y los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en su habitación, de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaba hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Vamos a pasar al capítulo 13. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y se preocupó encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medas y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Pasamos al versículo 21, donde está la palabra clave. Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño. Porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Amén. Aquí vemos la otra palabra clave. En medio de las circunstancias de Daniel, algo que ellos recalcan mucho, tanto Daniel como sus amigos, es: Él nos rescatará. En Él vamos a confiar. Y tenían una circunstancia al cual podían tomar otro forro, podrían tomar otra opción, pero ellos encontraron su forro perfecto. Y en medio de tantas marcas, formas y estilos, ellos escogieron fue al Espíritu Santo, que está a tu diseño perfecto. Y nuevamente vemos otro ejemplo de refugio ante Dios. Tenemos también a nuestro siervo Job, que pierde absolutamente todo, todas las cosas que tenía, porque dice la Biblia que era una de las personas más ricas en ese momento. Y yo creo que sus hijos también los pierde, algo que es muy importante, o lo más importante para él. Segundo, el enemigo lo hiere con llagas. Job no tenía otra opción que coger otro forro que no fuera Dios. Un forro que le indicaba que no era para él. ¿Lo podía coger? Sí. Podía cogerlo, un forro que le indicaba que no era de él. Pero él nunca dijo y tampoco le reprochó nada a Dios. Dijo: alabado sea tu nombre. También vimos al profeta Elías, desanimado y solo. Encontró refugio en Dios. Entre tantas marcas, eligió la que fue diseñada para él. Elías dijo: yo me quiero morir. Pero en medio de eso Dios lo consoló y no lo dejó solo. Y Elías dice al final del capítulo 19 que él pasó la noche en una cueva. Pero para mí esa cueva era Dios, porque la cueva también significa refugio. Y él terminó refugiándose en Dios. Es decir, cogió su forro perfecto, el cual no le indicaba que no era para él, sino que le indicaba que era
para Él. Y esta noche podemos pensar, o la reflexión es, no sé en qué protector, qué cobertura o qué forro te has estado refugiando. Pero, entre tantas marcas de forros, elige la que está diseñada para ti. Y se llama el Espíritu Santo de Dios. Aprendimos al principio que cómo lo hacíamos, pidiéndole que lo era, que sea nuestro refugio y derramando nuestros corazones delante de Él. Y volvamos al inicio del Salmo 91:3, donde dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra omnipotente significa todopoderoso. Y es hora de volver a la sombra del Todopoderoso, donde realmente nos va a abrigar, donde realmente hay una cobertura y un diseño, porque Él es el forro perfecto. Comienza a esconderte y a habitar en la presencia de Dios, y eso implica derramar nuestros corazones. Y ahí en su refugio, en el verdadero refugio que es Dios, te prometo que estarás a salvo. Ahí donde está Dios. Por último, es tiempo de buscar el forro perfecto. Después de aprender, yo creo que es hora de buscar el forro perfecto. Y tienes que saber que hay muchas opciones. Pero también tienes que saber que entre tantas opciones el Espíritu Santo también está. Y realmente eres tú el que elige si quieres ponértelo y que nada te indique que está mal, o ponerte el del Espíritu Santo, el que no te indica que está mal, en el que cerca y lejos es lo mismo. Y recuerda buscar el forro perfecto. También recuerda que van a haber aflicciones, pero Dios te anima y te fortalece. Y también que entre tantos ejemplos de la Biblia, tú también puedes ser uno del refugio que viene de parte de Dios. Así que es hora de buscar el protector correcto. Era lo que les quería compartir. Espero que haya sido de bendición como lo fue para mi vida.